Desde siempre me llamaron mucho la atención las librerías. Me encantan las librerías. Soy un enfermo de los libros, por eso voy a las librerías. A veces el vínculo entre los lectores con los libreros es una relación que se hace fraternal. Incluso llega a ser inexplicable por lo íntima. Será por eso que siempre visito la LUA, la Librería Universitaria Argentina. Y cuando vengo es con la intención de buscar autores de diferentes regiones del país. Narradores que, a pesar de no estar inmersos, tal vez en el mundo literario, de haber entrado un poco por afuera, son importantes y han escrito textos fundamentales, imprescindibles para la narrativa argentina. Paso mis tardes en la librería universitaria. Converso con lectores, con escritores, con especialistas. Busco precisamente esos libros, pero en el fondo, ¿qué son? Son pretextos. Meros pretextos, simples pretextos para entrar en la librería. Rafael Yelpi nació en Esquel, provincia de Chubut, en 1939. Desde los 10 años vive en Rosario. Es periodista e historiador. Desde el 2003 es director del Centro Cultural Roberto Fontana Rosa. Hoy en Pretextos hablamos de Jorge Riestra y sus novelas Salón de Billares y El Taco de Ébano con un amigo personal y un escritor, Rafael Yelpi. La historia era esta. Una tarde de abril de 1949, un desconocido apartó la cortina de borlas de la puerta del Nuevo Sol y entró de lleno en el local. Nadie dejó de verlo porque era imposible no levantar la mirada ante la irrupción brusca de ese hombre y más difícil todavía dejar de mirarlo, alto, macizo y corpulento, contra el fondo vibrátil de la cortina recién quebrada. Jorge Riestra fue un gran escritor rosarino. Su primer relato lo escribió a los 14 años. Estudió magisterio y se dedicó durante unos años a la enseñanza en su ciudad natal, impartiendo clases de literatura en el Instituto Superior de Comercio. Autor de novelas y cuentos, sus obras suelen estar ambientadas en la ciudad de Rosario y describen a menudo el universo de los cafés y los cafés de billares que conoció el autor en su juventud y que frecuentó durante toda su vida. Terminada la última dictadura militar, dirigió en Rosario el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, posteriormente bautizado como Roberto Fontana Rosa, y consiguió dinamizar la vida cultural de la ciudad. La concesión en el año 1988 del Premio Nacional de Literatura por su novela El Opus le permitió dedicarse a la escritura con tiempo completo. En el año 2015, un año antes de su fallecimiento, cedió los derechos de publicación de su obra literaria, tanto la ya editada como la inédita, a la Universidad Nacional de Rosario. Rafael, Sí. qué bueno que haya venido. Sobre todo para hablar de Riestra. Para hablar de Riestra, ¿no? Mira, te puedo decir, si a alguien he conocido durante mucho tiempo, entre varios más, sin duda, pero con el cual tuve una amistad muy austera, muy contenida, digamos, fue con Jorge Riestra. Ajá. Porque lo conocí cuando él era un hombre cuarentón largo y yo era un treintañero reciente, digamos, ¿no? Yo lo conocí en el año 68, 69,
cuando los dos entramos a trabajar en un proyecto editorial fantástico de Rosario que se llamó la Biblioteca Vigil. La Biblioteca Vigil, sí señor, tengo libros de aquella época. Sí, un proyecto fantástico, que terminó abruptamente y yo te diría que trágicamente con la dictadura, ¿no? Claro. Donde quemaron cantidad de ejemplares, 25.000 ejemplares por lo menos, ¿no? ¿Qué lo parió? Sí, una cosa terrible. Durante el periodo en que él fue director del Centro Rivadavia fue cuando gana el Premio Nacional de Novela. Sí, señor. Con el Opus. Con su obra magna, con el Opus. Con su obra magna, ¿no? Sí. Obra magna y difícil. En realidad es una obra ardua, vamos a ser francos, es una ardua, un gran trabajo, digamos, de escritura. Jorge estuvo 7 o 8 años escribiendo. Sí, y algunos incluso sostienen, yo me acuerdo de haber leído un comentario, creo que de Jorge Rivera en Crisis, si no era en Crisis, no me acuerdo dónde, que la comentó en su momento, cuando salió Buen Tiempo Argentino, a uno de esos lugares, y que hablaba precisamente del tipo de lector que requería una obra como el Opus, ¿no? Que además, ya desde el nombre, ¿no? Sí, por supuesto. Se coloca... Sí. Bueno, lo mismo dice Luis Gregory, que también hizo, que creo que está en la contratapa, está parte de la crítica de Gregory, que dice que es una obra ardua por diversas razones. Primero, por la diversidad de lenguaje que se utilizan. Hay una utilización, bueno, vos lo has leído, de un lenguaje tan coloquial que por ahí es hasta lunfardo en algunos aspectos. Pero yo creo que, digamos, lo más grato, digamos, para analizar la obra de Riestra es empezar por las dos obras emblemáticas, que son El Salón de Billares por un lado y El Taco de Ébano por la otra, que son una novela y una novela, ¿no? Sí, que son una continuación, casi una continuación una de la otra, que son distintos los personajes, pero siempre, digamos, es el ámbito físico es el mismo. ¿Qué es? El café de Villares, no sé si acá existe, ahora pasé recién por La Paz y decía La Paz Villares, se ve que en la época debe haber habido también. Sí, o la academia que está ahí, o los 36 Villares que están más allá. Los 36 están en calle Corriente. Exactamente, los 36 Villares están en Avenida de Mayo, la academia está en Callao casi Corriente, y a una cuadra de este lugar está La Paz. Sí, bueno. Sí. Este es el mundo, ¿no? Sí, señor. ¿De Rafael? Ese es un mundo de villarista, en realidad, ¿no? Es de villarista, no de casinista. No, pero digamos, la escenografía es la misma. La escenografía el paño verde, las lámparas, la mesa, la primera fila, digamos, y lo que se van acumulando más atrás para ver la partida. Cuando se supone que son grandes, eximios villaristas o casinistas los que están jugando. Exacto. No, esto es Medrano. Esto es el memorable la famosa grafodrama. Luis Medrano. Nada me gusta más que encontrar el sabor de la industria editorial en el libro hecho o el sabor de la artesanía en un libro menos industrial. Pero creo que con el paso de los años me volví casi un maniático de eso. Me acuerdo de la anécdota esa de Raymond Roussel que dice: pídame cualquier cosa en esta vida, pero no mis ediciones de Julio Verne. Y agradezco cualquier cosa menos que me pidan un libro. Por tanto, tengo una especial consideración en relación al libro como objeto, al cual, dicho eso, lo considero mucho, lo preservo, lo cuido, lo presto, lo subrayo, lo marco, le hago dobleces, todo eso que detestan los bibliotecarios y los vendedores de libros usados, porque los deprecia, pero me parece que el libro también establecemos una relación peculiar, íntima con los libros, y como tal tenemos derecho a hacer estas marcas de lectura que no son otra cosa que el destino de un libro. Un libro se consuma allí donde un lector lo hace propio, lo pervierte, ¿no? Lo transforma en otra cosa, de dónde venir. En 2006 se creó la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, con el propósito de publicar obras que beneficien a la cultura general, científica y artística de la región y que proyecten a la Casa de Altos Estudios en el ámbito nacional e internacional. La editorial de la Universidad Nacional de Tucumán, EDUNT, prioriza la edición de trabajos que expresen el conocimiento producido por las unidades académicas, institutos y dependencias de la Universidad Nacional de Tucumán, así como de otros centros de enseñanza universitaria del país y del extranjero.
También está contemplada la traducción de obras extranjeras de reconocido prestigio que potencien la investigación, docencia y divulgación de los conocimientos en el ámbito regional y nacional. Ah, la flauta. Acá están los libros de la Universidad de Quilmes. Han sacado varios libros con los trabajos de Hermenegildo Sabat, muy bien impresos. Este sobre Fernando Pessoa es memorable y este sobre Django Reinhardt. No, es bárbaro. Esta colección, la revista Inicial, la revista Contra, dirigida por Raúl González Tuñón, la famosa revista Crisis de los 70, y esta, La Montaña, de la época en que ingenieros y lugones creían en la revolución social, es una colección sobre revistas políticas y literarias históricas de la Argentina. Maravilla las cosas que tiene la editorial de la Universidad de Quilmes. Memorable, ¿eh? Seguimos en Pretextos charlando con Rafael Yelpi sobre la obra del narrador rosarino Jorge Riestra. Rojas estaba tomando café con Barbieri, Bruno y Morán, pero de pronto, sin que ninguno de ellos hubiera advertido cuándo se había levantado, apareció pequeño y acerado junto al otro. Algo se dijeron y en una oportunidad todos habrían sabido de qué hablaban, pero no era en ese caso, porque era insólito que un hombre del Nuevo Sol desafiara sin más ni más al primer extraño que tocara un taco. Sin embargo, el final de esa breve conversación fue el de todas. El recién llegado y Rojas comenzaron a jugar y Bruno, que había sido el primero en acercarse, fue nombrado depositario de la apuesta. Lo notable de Jorge es que, digamos, el ámbito físico era un ámbito real, que era los 20 billares, se llamó originariamente, después se llamó el Olimpia, que estaba en la calle Rioja, entre San Martín y Maipú, y después se trasladó a... Rioja, entre San Martín y Maipú. Él nunca hace una localización de ese café, sino de otros imaginarios. Él lo llama el nuevo Sol, creo, exactamente. No me acuerdo. Y después se trasladó a Maipú, y casi Santa Fe, a 3 cuadras. ¿Existe todavía? No existe. Ya no existe más. No existe. Ahora hay como corresponde un supermercado chino. Bueno, reír para no llorar. ¿Sí? Del cual él era asiduo concurrente. ¿Jugaba al casino? No jugaba al casino. Ah, no jugaba, al casino. Una cosa notable. Pero se sentaba todas las noches, una cosa extraordinaria realmente, digna de los personajes de su novela. Se sentaba y miraba. La referencia al casino probablemente resulte críptica para un lector actual, no para un lector de aquella época. Era un juego muy tradicional en los bares argentinos. Es un juego de mesa de billar, el billar grande con 6 troneras, con 5 palitos en el medio y 2 bolas, una lisa y una de punto, más una tercera bola que posibilita la carambola, y hay que derribar palitos con la bola del rival y no con la propia. El salón de billar tiene 2 cosas que a mí me parecen notables. Primero es el narrador, el nosotros. Él habla desde adentro de la novela. Yo te comentaba antes de comenzar esta charla que hay alguien que señala que es muy flaubertiano, muy de Flaubert, es el nosotros. Y recuerdan que Madame Bovary comienza, estábamos todos en clase cuando entró el Bedel con un compañero nuevo, que es como cuando entra Pachman en el café, en el café la primera vez cuando aparece ese monstruo grandote. Sí, alemán, el monstruo alemán. El monstruo alemán. Sí, que también tiene su... Todo tiene también un su simbología. Sí. Y empieza ese largo duelo con Rojas, que termina trágicamente. Alrededor de toda esa interminable partida de Casín, que dura 2 años. Están todos los otros personajes del café que están muy bien tipificados por otra parte, ¿no? La llamada Guardia Vieja. Parecen los caballeros de la mesa redonda. Sí, que no son otra cosa en realidad que una secta.
la secta, que constituye casi una épica, digamos así, y que termina en una tragedia. Esa es la verdad, ¿no? Eso me parece que es lo más interesante. Y lo otro me parece que la narración, el estilo narrativo, que es de una precisión y de una no digo parquedad, pero hay una gran economía, digamos. Riestra siempre tuvo una obsesión por la palabra, por el trabajo con el lenguaje, hasta su muerte, digamos así. Escritor de antigua data, máquina de escribir, ¿no? De noche escribía 5, 6, 20 páginas, dejaba la máquina, se iba al café, la cosa rigurosa, digamos, ¿no? Él vive su juventud, digamos, en los años 40. Es el lugar donde están contadas estas dos novelas que de las cuales estamos charlando, El Salón de Villares y El Taco de Ébano. Sí. Las dos están ambientadas sobre todo en fines de los años 40, comienzo de los años 50, y escritas a comienzos de los 60, digamos, o por lo menos terminadas en ese momento. Quiere decir que él es un escritor de 30 y pico años que está escribiendo de sus experiencias cuando tenía 20. De ese lugar donde miraba a los mayores, ¿no? Pero por eso él se refiere permanentemente a nosotros, los que teníamos 20 años, hablando de los que tenían 40, como si estuviera hablando de los que tenían 80. En realidad era una generación contigua, digamos así. Bueno, ¿qué es eso? Pero en esa época esa diferencia era muy grande. Claro. Si uno hace una lectura muy superficial o una primera impresión del Salón de Villares y del Taco de Ébano, dice, bueno, sí, está bien. Ambientada en los años 40, ámbito urbano, personajes urbanos de algún modo muy elegidos, ejemplares de determinada cosa, tiene sí algo de costumbrismo urbano. Ahora, el tratamiento no tiene nada de costumbrista, porque yo creo que lo que él hace, y creo que coincidimos con eso, es sobre ese material, sobre ese ámbito y sobre esos personajes, hacer calzar, digamos, las grandes estructuras mitológicas del relato. Sí, trabaja con los mitos y con el relato tradicional. Sí, efectivamente, ¿no? Los mitos es un acierto de tu parte, es así. En Salón de Villares hay un espacio, el momento temporal en que transcurre toda la novela, son esas horas de la tarde que conocemos aquellos que hemos, en los pueblos y todo, sabemos que ese espacio que quedaba de la siesta, digamos, en que los varones iban al club. Los varones iban al club y iban al bar. Es el lugar de la timba. Y es el momento de la timba, que jugaban a las cartas antes de volver a las 5 de la tarde, turnos partidos, digamos, horario partido. Esas horas. Sin nada que interfiriera, como por ejemplo la música. Por ejemplo la música, por ejemplo las mujeres. Taco de Ébano de algún modo es una versión, creo que lo hemos comentado alguna vez, de un tema, ahí sí, agarra un relato tradicional, que es un relato como de las 1000 y una noches, que es el objeto que provoca el mal, que transmite la maldición, ¿no? Que en la literatura inglesa lo usó, por ejemplo, Jacobs en La Pata del Mono. La Pata del Mono, claro. La Pata del Mono, claro, seguro. Cuento memorable. Y que en este caso es el Taco de Villares. El Taco de Villar trae consigo... pero es bastante, digamos, es impensado al comienzo del cuento, ojo, ¿eh? Sí. Al comienzo del cuento uno que ve que es un taco de billar. Sí. Taco, que ya estaba también en el Salón de Villares el famoso taco de don Victoriano Urrutia, que se llamaba, me acuerdo, que en este caso se va heredando y se rifa finalmente. Sí. Bueno, ese era el taco bueno, digamos. Pero no dejaban de ser taco de billar, en definitiva. Claro. Cuando empieza a hablar del taco de ébano, ¿quién pensó que iba a ser un taco maléfico? Nadie. Claro. Hay argumentos ahí, cada una de las historias, son 5 muertos, no vamos a contar el detalle, son 5 muertos, y directamente al final, el taco infecciona, digamos, al ámbito. Es el café mismo el que queda corrompido por el taco, ¿no? Soy más bien comprador de libros usados. Me gusta descubrir libros, y los lugares más desordenados son los que más me gustan. Así que con las librerías, me gustan las librerías centro, para cuando estoy muy eufórico dentro de la librería, veo todo lo que se publica, me deprime un poco y salgo normal, digamos. Me gustan las librerías, me gustaría que hubiera más librerías con lugares para sentarse y poder leer, existen algunas, pero bueno, me gustan usados, me gustan que sean más baratos y me gusta descubrirlos, no agarrar lo que está en la mesa ahí de novedades.
Seguimos en Pretextos, esta vez hablando con Rafael Yelpi sobre la obra del narrador rosarino Jorge Riestra. El Salón de Villares, cada uno de ellos, Sí, Morán, cada ponele. 2 por 3, fija pautas éticas. Y sí, Morán sobre Y todo. valores. ¿Cuáles son los valores que tenemos que tener? Le dice a los demás, por si alguno en ese momento se olvidó de que tenía que tenerlo. Permanentemente hay esa bajada de línea, se dice, ¿no? Esa bajada de línea, ¿no? Esa bajada de línea es ética y también tiene una posible, nunca explícita, lectura política y lectura histórica, ¿no? Sí, Porque porque es eso- una cosa, Jorge Sí. era un tipo profundamente ético. Profundamente. Ético, en todo sentido. Sí. En su vida personal, en su vida profesional, como escritor, él tenía unos valores, digamos, que no negociaba, digamos así, ¿no? Hay una cosa que un lector poco avisado, hoy en día, que se acerca, por ejemplo, a Salón de Villares, no tiene en cuenta desde el principio que eso que están haciendo naturalmente en el café era ilegal. Jugaban al casino y la gente que iba y que llenaba hasta el tope de esos lugares, Apostaba. iba a apostar. Y ese Apostaba. juego era ilegal. Sí, seguro. Entonces, el hecho de que desde la afuera caiga la represión sobre el café y sobre ellos, es el hecho central de la novela. Sí. Porque ellos están defendiendo una ética del juego, una ética de la manera de comportarse y todo, que digamos en las disposiciones legales, es ilegal. Esa tensión entre lo que es el afuera, una legalidad formal, el mundo de la transacción, el mundo de, ¿cómo podemos decir? Todo eso que Morán, que es el que lleva adelante un Sí. poco los conceptos básicos Sí. de la ética Sí. de Riestra, ¿no? Entra en contradicción todo ese aparato formal externo con el mundo cerrado en el cual los valores se conservan, ¿no? Y bien decías vos, Salón de Villares tiene una resolución de algún modo casi mágica, ¿no? Que todo eso termine bien, Sí, ¿no? sí, es cierto. Márquez fue sin duda un tipo singular. Aunque esta frase puede ser equívoca y sugerir que es esa singularidad la que determina que su nombre sea la primera palabra de esta historia. Y no es así, porque desde ese punto de vista, tomando como base la medida corriente de singularidad, excentricidad, locura, vida misteriosa o extraña, mirando las cosas desde afuera del café, diríamos como un transeúnte en el nuevo sol, había un grupo numeroso y compacto de hombres que con un derecho mucho mayor, por razones de antigüedad y jerarquía, podrían haber exigido que sus nombres encabezaran cualquier relato de un cronista del pequeño mundo que habitaban. De algún modo es una mitificación llevar al paroxismo del No, mito sí. un determinado ámbito, Sí, una sí, determinada sí. costumbre socialmente muy situada en determinada época, en determinado momento, ¿no? Sí. Porque esos cafés sobreviven con estas características a los años 60. Luego después ya se van convirtiendo paulatinamente en otras cosas por el cambio de las costumbres, ¿no? No hay nada de eso, Jorge. Claro, pero hasta los 60 todavía, Bueno. digamos, quedan No, tripulantes, hasta los digamos. 60, sí, hasta los 70 incluso. En Abuelo de Pájaro Sí, hay un personaje que se llama Riquelme, sí, señor. que, según dicen algunos de los críticos, Sí. en ese cuento se inicia la narrativa rosarina coloquial y costumbrista de Fontana Rosa. Que termina con el negro. Exactamente. ¿Por qué? obviamente ¿Por que qué? sí. Porque Riquelme, en ese cuento, él primero dice que lo parió, Ajá. que después toma el negro, ¿no? Sin desmedro del negro, No, por para supuesto, nada. ¿no? Pero digamos, la génesis de la narrativa del negro está en Riestra, en Abuelo de Pájaro, sobre todo en ese cuento. Yo te diría que es el escritor rosarino más importante. En una ciudad donde no hay, si hablamos de narradores de gran nivel y producción, él y Angélica Gorodischa, claro, digamos, ¿no? claro. Gracias, Riestra, ¿no? Sí, señor. Vale, gracias, Rafael. No, Muchas gracias. Gracias a vos. Un placer.